¿Cómo te va? Presión para votar a tal o cual. La gente es libre, no es tonta, puede armar, desarmar una boleta. Aún así, esto trae discusión. ¿Qué te parece? Vos estás cerca de Patricia Bullrich trabajando, si vos querés, del lado burrichista más Macri de la vida que de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué te pareció a vos esta decisión de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, yo creo que el fundador del PRO y la actual presidente del PRO se expresaron muy claramente. Es un tema más de formas que de fondo, no es un tema de si llegamos o no a votar con dos boletas. Nosotros fuimos muy enfáticos. Yo tuve un cruce fuerte con Javier Milei por la cuestión de la eliminación o no de las pasos este año, de las primarias abiertas. Y ahora me costaría pararme frente a él y explicarle esta decisión, digamos, ¿no? Porque la idea de cambiar las reglas de juego en el medio del año electoral es una decisión obviamente complicada. Leía recién que el kirchnerismo está celebrando la decisión porque aparentemente le conviene, no sé por qué razón, y me corría un frío por la espalda, porque digo, no puede uno discutir las reglas electorales en el medio de un año electoral, porque esto se presta a suspicacias, a malos entendidos y no es lo que nosotros queremos representar. Así que yo creo que hay una posición, sí quiero llevarle tranquilidad a la gente. Juntos por el Cambio va a permanecer unido, vamos a ir a las elecciones. Y yo creo que hoy es la única fuerza política que garantiza que en la Argentina no solo se pueda gobernar, sino evitar una hiperinflación en la Argentina. Y lo estoy diciendo, digamos, con conocimiento de causa. Argentina está en una situación muy delicada, no puede hacer experimentos de ningún tipo, Juntos por el Cambio tiene que llegar bien. Eventualmente, ojalá ganemos en primera vuelta para darle un horizonte a la economía. Y eso va a ocurrir. En el 88, Menem, Cafiero, que ahora está de moda repetir las internas, tuvieron una interna muy complicada y finalmente se llegó a un gobierno que finalmente gobernó con el peronismo unificado detrás de la figura de Menem, y lo mismo va a pasar en agosto. Esto creo que tiene que quedar claro, porque si no, la gente se asusta. Nosotros tenemos que representar a nuestros votantes que, como vos decís, bueno, acá mismo los panelistas, de alguna forma, los periodistas que estaban acá decían, bueno, esto se rompe, no se rompe. Yo quiero llevar tranquilidad, eso no va a pasar, creo que la gente va a elegir quien representa mejor los valores del cambio, quien representa mejor las posibilidades de gobernar Argentina, y nosotros tenemos un plan, tenemos un programa, tenemos una mayoría en el Congreso, tenemos un conjunto de reformas. Espera, digamos, si Horacio Rodríguez Larreta de acá al viernes sostiene esta decisión, ¿puede tener alguna consecuencia, una contramedida de Patricia Bullrich o de los sectores donde vos estás más relacionado? No, no lo sé. Yo creo que se han expresado y después las diferencias políticas se dirimen en las urnas. Ahí va la gente. Pero digo, de la expresión, digamos, una cosa es decir muy desilusionado como el tuit de Macri, otra cosa es, sí, ahora yo me voy a pronunciar explícitamente por Patricia Bullrich. O sea, se pueden tomar medidas en relación con tu adversario político que hace algo que vos no querés. Bueno, estaría en todo su derecho a expresar su preferencia por un candidato. Él dijo que va a ser ecuánime, pero no imparcial o algo así, no me acuerdo cómo fue bien la frase, y que va a apoyar al candidato que represente más nítidamente los valores del cambio y el coraje para llevar adelante las reformas, ¿no? Y yo creo que Mauricio, de alguna forma, se está guardando esa carta para poder, de alguna forma, terciar en la discusión. ¿Por qué no? Si es el fundador del PRO, fue presidente de la Nación, cumplió con los 4 años de mandato, rompiendo la maldición de un gobierno no peronista que no terminaba el mandato, de Marcelo Torcuato de Alvear para acá. Mantuvo unida a la fuerza después de oposición, digamos, que fue Juntos por el Cambio. Se retiró de la compulsa para no ser un líder contestatario, que generara antagonismo, para que se recreara un nuevo liderazgo. Tiene toda la autoridad moral de decir, me gusta Diego, me gusta Luciano, me gusta Patricia o el que sea. Si dice me gusta Patricia, si gana Patricia, todo bien esa interna. No sé si Vidal jugará o no. Ahora, si gana Horacio Rodríguez Larreta, también esa palabra de ese expresidente, que es una palabra fuerte y con influencia, puede decir, acompañamos de todos modos a Horacio Rodríguez Larreta, aún con diferencias, o soltar y que cada uno haga lo que quiera, con el riesgo de que ese votante que acompañó a Patricia y no ganó Patricia, se vaya Milei. No, dicho de otro modo es, ¿cerrará filas si gana Horacio Rodríguez Larreta de todos modos? ¿O ahí sí deja abierto con la
el peligro de fuga de votos a Milei? No, mira, si hay algo que ha probado Mauricio Macri es que no es un líder tóxico, es la antítesis de Cristina. Y se mira en el espejo de Cristina para hacer exactamente lo contrario. No va a ser el Alberto Fernández, ni de Patricia ni de Horacio. No va a destruir Juntos por el Cambio. Cristina de... ¿Qué dije? El Cristina claro, de Alberto él no Fernández. va a ocupar el rol... Por supuesto, de Cristina Fernández. Claro. Siendo una líder tóxica, como es, digamos, que lo único que ha hecho es conspirar contra Alberto Fernández el primer día, disputándole el poder del primer día, con un presidente además que es inimputable, pero eso es otra cuestión. Algo de derecho le asiste, pobre mujer en ese sentido. Pero dicho eso, Mauricio la antítesis acaba de bajar él de su postulación sabiendo que podía ganar una PASO, pero que eso iba a generar tensiones, como dijo el que se necesita recrear un nuevo liderazgo, se necesita evitar los personalismos. Ese mismo líder, bajo ningún concepto pondría en segundo lugar a la Argentina por una revancha personal, por un tema tan chiquito como este. Yo lo que quiero marcar es muy claro, lo conozco a Macri. Sí. Él lo que está planteando es un rumbo, una visión, y está muy convencido hacia dónde tiene que ir la Argentina. Y cree que eso se hace de determinada manera, con determinados... ¿Qué pasaría si la ciudad quedara en manos del radicalismo con Martín Lustó? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo te imaginas? Ganó Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Sus primeras... Prefería que me preguntes de inflación. Pero... Yo te voy a preguntar. Te voy a preguntar. Más complicado esto. No, mira, no, nada, no pasa nada. A ver, ¿cuál es el problema? El problema no es, digamos, el problema es... acá hay un problema de fondo, que es lo que marcó Mauricio Macri, que es que nosotros defendimos determinados valores, que era no cambiar las reglas de juego en el año electoral. Lo hicimos el año pasado, y esto se sigue. Si gana Lustó, gana Jorge Macri, gana el que sea, gana Marra, digamos, que no sé si lo perjudica o no lo perjudica esto. Lo que digo, eso es secundario, porque acá las formas son tan importantes como el fondo. Esto es lo que está planteando Macri, lo que planteó Patricia Bullrich. Bien. Y yo sigo apoyando esa línea, independientemente que creo que el resultado electoral no se va a determinar por una trampita electoral de si hago boleta doble o no. Se va a determinar cuando la gente vaya a las urnas y diga quiero seguir con el PRO como cabeza estandarte de la conducción que transformó la ciudad de Buenos Aires o voy a probar con algo distinto. Eso es lo que se va a definir. Damos vuelta, la economía. Sí. Mencionaste la palabra hiperinflación, que es una palabra traumática en la historia argentina. No sé si hay una cinta métrica para medir cuán lejos o cerca estamos de eso. Ojalá que me digas que lejos. Si dan 7%, dicen que van a dar este jueves, viernes el INDEC. 7% de inflación es casi 120 anualizado. Estamos en un ritmo de inflación muy alto. Que además toda la literatura te muestra que a partir de estos niveles ya la aceleración posterior es mucho más rápida. Las hiperinflaciones siempre tienen un componente económico, de fundamentos económicos, y un componente político. Ese componente político que lleva el repudio de la moneda, que ocurre cuando, primero cuando tenés condiciones económicas, ahora voy a lo político. Las condiciones económicas es que tenés un montón de pesos flotando en la economía y no tenés reservas del otro lado del Banco Central para defenderlo. Ahí tenés un primer problema. Cuando aparece una debilidad política, sea por una incertidumbre respecto al futuro, debilidad del gobierno, empieza el repudio de la moneda. ¿Qué significa esto? Significa que la gente dice, yo me quedo con la lata de arveja porque los pesos que me vas a dar se me devalúan muy rápido y prefiero esperar y a ver qué pasa con el precio de mi lata de arveja. Cuando eso pasa, ocurre una hiperinflación. Es lo que le pasó a Alfonsín, que ocurre en el medio de la transición con Menem, que venía prometiendo salarios y revolución productiva, y la salida de Surruil, que era su ministro de Economía histórico, digamos, durante todo el gobierno, y además se cae un préstamo del Banco Mundial y todo eso genera un cóctel explosivo y lleva a la hiperinflación del año 89. Argentina tiene las condiciones económicas, le faltan las condiciones políticas. Si el gobierno tropieza, si el gobierno sigue peleándose entre ellos, como se pelean Bernie con Aníbal por la inseguridad, con la economía, diciendo el programa con el fondo no es mío, etcétera, etcétera, Argentina puede ir a un problema más grave del que aún tenemos. Te la hago más concreta. Agosto. Todo es hipótesis. Sí. Pierde las PASO el gobierno. ¿Qué pasa? Y depende de quién gane las PASO. Yo creo que si gana Juntos por el Cambio, el horizonte va a ser un poco más largo. Si ganase el candidato del oficialismo, sería, a mi juicio, trágico. Digamos, que eso no va a pasar. Creo que el oficialismo está más cerca de salir tercero. Bueno, y si hay un escenario de balotaje, depende de quién sea, si es Javier Milei, creo que va a aparecer un signo de interrogación grande, pero básicamente por la propuesta de dolarización. La propuesta de dolarización implica en la práctica que en la transición, como no hay dólares, el tenedor de pesos va a decir, ¿y quién me va a pagar estos pesos a mí?
digamos, ¿no? Entonces, si no hay dólar para dolarizar, ¿con qué van a dolarizar o a qué tipo de cambio? Y eso puede generar una estampida del peso y eso puede ser grave. Ahora, dicho eso, yo creo que Juntos por el Cambio se va a imponer en las elecciones de agosto y que creo que eso nos va a dar un horizonte para poder transitar con cierta calma. Esa calma no va a ser una panacea, esa calma va a ser una calma tensa porque obviamente la Argentina no le va a poder esquivar a las decisiones que hay que tomar para salir de este desastre en el cual nos deja el populismo, y siempre el populismo se va tirando el mantel, con la apuesta de que repetir lo que yo llamo la maldición del populismo, que es dejarle la bomba al que venga, hacer los ajustes y 4 años después venir, acá estoy yo para prometer llenar la heladera. Esto lo tenemos que evitar y para eso tenemos un plan para ejecutar desde el primer día. ¿Para qué? Para que los beneficios de la estabilización y las reformas económicas se vean muy rápido sobre la reducción inflacionaria, la mejora del salario y la recuperación del empleo. Bien, déjame recorrer esos ítems. Sí. Cambiemos, antes de ser Juntos por el Cambio, se puso metas de inflación y dijo primer año tanto, segundo. Suponete que hubiera 100, 110 a fin de año, ojalá que menos. Sí. ¿En cuánto tiempo bajás a qué número la inflación un gobierno de Juntos por el Cambio encabezado por Patricia Bullrich, donde vos estás en algún lugar de economía? Mira, Julio María... Dicho de otro modo, ¿en cuánto tiempo vos, ministro de Economía, reducís a cuánto la inflación? Julio María Sanguinetti tenía una frase muy buena que decía, si vas a decir qué, no digas cuándo, y si decís cuándo, no digas qué. Bueno, yo voy a cumplir con esa máxima. El truco. No, porque además las promesas... Pero digo... Pero para las promesas de campaña, lo que yo puedo decir, digamos, la gente no lo cree. Y yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista que si Argentina logra en los próximos meses evitar una hiperinflación y logra poner un gobierno con una orientación, digamos, razonable para ordenar las cuentas fiscales, ordenar la economía, eso no quiere decir libre de costos. Acá el que prometa magia, que viene con una receta en la cual... Pero está bien, yo no te pido una fecha. Te estoy respondiendo, te estoy respondiendo. O sea, soy muy optimista de que se puede ir rápido, pero mi palabra no tiene ninguna credibilidad, como no tiene la de nadie, porque acá no hay ningún economista que venga a dar cátedra, porque, digamos, los economistas argentinos son todos iguales, no hay ninguno que se destaque, salvo Guillermo Calvo, qué sé yo, Iván Berni. Pero está bien, pero hay un discurso que es, déjamenos ver qué recibimos y te decimos en cuánto. Y unos, todo lo que nos están viendo, dicen, va a ser igual que esto, quizás un poco peor. Yo te digo lo que tenemos, digamos, obviamente. Ojalá que fuera mejor. No va a ser mejor. Lo que no se puede decir es que, digamos, vas a corregir todo el primer día y que la inflación va a bajar rápidamente. El cepo lo levantás en cuánto tiempo. Pero déjame ir por parte. Vos necesitas, para derrotar la inflación, que es lo que queremos hacer en el primer año de gobierno, ojalá se pueda hacer en el primer año, ojalá se pueda, pero que lo queremos hacer en nuestro gobierno por lo menos, vos necesitas tener un plan, un programa de reformas, porque la estabilización, siempre digo, es la estabilización y las reformas estructurales, que son cambiar el modelo económico del kirchnerismo de raíz, que es un modelo económico, social y político que destruyó los incentivos a invertir, a exportar, a crear empleos y a buscar empleos. Recuerdo cuando Pablo Gerchunov nos recordó acá que las famosas reformas estructurales de Menem tardaron por lo menos 2 años. Digamos, el manual de historia achata todo y parece que Menem con una varita mágica hubiera derrotado la inflación y hubiera hecho los cambios. Y tardó mucho. Seguro. Por eso digo... Menem tuvo, antes de llegar al 91, tuvo el 89 y el 90. Las reformas que yo quiero decir, es muy claro, es, digamos, reducir el peso del gasto público, que es enorme en la Argentina, después podemos discutir cómo se hace eso, cambiar las regulaciones laborales, casi es un tema de índole moral, digamos, tener millones de argentinos que no ingresan y necesitamos crear empleo y poner a esa gente que está hoy en la informalidad en el mercado laboral para mejorar sobre todo el sistema previsional, etcétera. Después tenés que poner un plan de estabilización sobre la mesa, que es el famoso plan que todo el mundo está hablando hoy. Cualquier economista, como digo siempre, no se niega. Un plan de estabilización, un vaso de agua no se le niega a nadie. O sea, todo el mundo tiene su plan de estabilización a medida, pero es mucho más complejo que eso. Hay que hacer las reformas porque son el yin y el yang las reformas. Si vos no haces reformas que cambien de raíz el modelo... ¿Cuánto costo social tienen? Porque lo que vas a escuchar, el oficialismo va a decir, vienen con las recetas de siempre, ajuste, esto es lo que va a ser dicho en 3, 2, 1, ya lo están diciendo. Sí. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Lo primero que tenemos que hacer es evitar la hiperinflación que está gestando este gobierno. Ese es el peor de los ajustes. Segundo, Argentina hasta 10 años está en ajuste creciendo en la pobreza. Lo que tenemos que hacer es cosechar para recoger los frutos. Lo que tenemos hoy es un ajuste que no nos lleva a ningún lado. Pobreza cada vez más grande y cada vez peor. Este es el ajuste de masa sin horizonte. Nosotros no tenemos que hacer el ajuste en términos de que la gente sea más pobre. Es poner a la economía a crecer y estabilizar. Para eso
no hace falta, no alcanza ni con una persona, ni con una sola propuesta. Se necesita un plan, un programa de reformas, se necesita un Congreso con mayorías que pueda aprobar esas reformas. Se necesita un equipo amplio de gente para gobernar la Argentina, y eso es lo que nosotros estamos construyendo. En nuestro plan, por supuesto que hay etapas de correcciones y después etapas de estabilización en una segunda estadio. Ojalá eso sea muy rápido, ojalá eso sea rápido y dentro del primer año. Va a depender de las condiciones que nos deje este gobierno, de cuánto desastre haga cuando se van tirando el mantel. Última y con respuesta corta. Hoy parecen súper distantes las posiciones de Bullrich y Larreta, suponete, o Vidal, etcétera. A nivel equipos económicos, ¿cuán lejos o cerca estás vos y quienes trabajan con Patricia Bullrich de los economistas de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cuán diferentes o parecidos son los planes? En 20 segundos. Yo creo que más que cuestión de planes es una cuestión de decisión política y coraje para ordenar la economía que se necesita. ¿Viste? En toda charla de café tenés un amigo que dice somos un país rico y el otro dice somos un país inviable. La diferencia entre uno y otro país es ordenar esas piezas para que Argentina pueda convertir su riqueza en progreso y no ser un país inviable. Eso necesita mucho coraje. Cuando vos mirás los planes de gobierno que están elaborando las 4 fundaciones que integran Juntos por el Cambio, los títulos son muy claros y muy contundentes. Y ahí estamos todos alineados, que son básicamente las cosas que yo te mencionaba. Así que creo que Juntos por el Cambio va a llegar con un programa de reformas y de transformación del país para dar vuelta de raíz el modelo kirchnerista, que esto es lo que nosotros queremos hacer. Bien. Luciano Laspina, gracias por haber venido. Gracias a vos. Hagamos una tanda, por favor.